Muy buenas jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en The Fourth Quarter. Y aquí tenemos a Mike con nosotros ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? y vamos a hablar hoy de un tema importantísimo después de la sobredosis de baloncesto que hemos tenido en estas semanas con los mejores playoffs posibles, súper físico todo, como a mí me gusta. Vamos a traeros el quinteto para cada uno definitivo de esta temporada 2026, de esta postemporada, mejor dicho, 2026, más las 5 menciones honoríficas, porque solo 5 se queda muy corto, ¿no, Mike? Ujú, así es. Hay que decir que hemos coincidido en el quinteto porque, bueno, creemos que los 5 mejores jugadores de estos playoffs están bastante claros, pero bueno, hay alguna sorpresita luego dentro de las menciones. Como siempre decimos, cuando cada uno configura su quinteto y sus menciones, no habla con el otro. Es decir, que hemos coincidido, pues porque hemos coincidido, no porque hayamos pensado Ujú, en que los dos hagamos esto. Y si te eso es. parece, comenzamos con el señor Kate Cunningham, nuestro base titular de ese quinteto: 28 puntos, 5 rebotes, 7,5 asistencias, 43% en tiro de campo, 40% en triples y un más 34 con él en cancha después de dos Game 7 que acaban cayendo contra Cleveland. Y hay que decir, antes de hablar de él en sí, que si alguno de sus compañeros, alguien que tiene que cobrar un máximo quizá este verano, hubiera estado Ujú. mínimamente al 60% de su nivel en temporada regular, yo creo que este tío hubiera jugado finales de conferencia. Pues sí, seguramente, sobre todo en esa serie contra los Caps, se les escapa por el mal hacer de Jalen Duren contra Jarrett Allen y Evan Mobley. Y bueno, hablando de este señor, de nuestro base inicial, 40% en el triple, intentando 7,3 por partido y, como tú muy bien dijiste, más 34 en cancha con él, uno de Ujú. los pocos Pistons con un más menos superior. La verdad que jugar 40 minutos y tener estos porcentajes, pues bueno, creo que se merece estar aquí sí o sí, ¿no? Lo fuimos diciendo al principio de los playoffs, que nos parecía el jugador más importante del este en cuanto a nivel y en cuanto a cómo estaba él respecto al resto de sus compañeros, porque claro, que llegue Orlando Magic y te fuerce 7 partidos con un Wendell Carter Jr. volviendo completamente loco a los interiores de Detroit, pues evidentemente es algo muy negativo para los Pistons y que Cunningham pues tuvo que echarse el equipo a la espalda con un séptimo partido en Orlando, perdón, contra Orlando increíble. Y luego la otra cara de la moneda es que le pegan una paliza astronómica a los Caps en el séptimo partido a Detroit, remontando 2 partidos fuera de casa a Cleveland. Aún así, nos parece el mejor base de todos los playoffs, no solo porque haya destacado tantísimo, sino por, insisto, la diferencia respecto a sus compañeros en temporada regular y en playoffs ha sido muy negativa y él aún así ha dado ese paso extra para ganar 4 partidos en una serie y quedarse a las puertas en otra. Ujú. En especial en esa serie contra Orlando tiene un partidazo en el que creo que se va a más de 40 puntos, tanto Banquero como él, y también en esa remontada histórica que hacen contra Orlando, donde Orlando apenas anota puntos en esa segunda parte y anota también 32 puntos, así que bueno, yo creo que está en el puesto de base él y ahora veréis quién es el escolta porque bueno, nos cuadraba mejor así. Haciendo un poco la trampa, hemos puesto de Ujú. dos al señor Jalen Branson, el King of New York, el MVP de las finales y el tío del equipo campeón de la NBA: 28,4 puntos, 3,2 rebotes, 6 asistencias, 57% en true shooting, con 21 tiros por partido, una barbaridad. Y ojo a esto, Ujú. más 234 los Knicks con él en cancha. ¡Qué Correcto. dimensión! No es récord, porque después hay un enfermo, que lo comentaremos más adelante, que supera ese más menos, pero bueno, sextos playoffs para él. Hay que decir que a nivel estadístico no han sido los mejores, sus mejores playoffs fueron los de la temporada 23-24, pero aún así, 36,9 minutos por partido y como estáis viendo ahí, 28-3-6 con 1,2 robos, con un true shooting muy bueno, 57%. Y pues, bueno, intentando 21 tiros por partido, está muy, pero que muy bien. Y sin duda el líder absoluto de los últimos cuartos de los playoffs, el tío con más Ujú. puntos en el clutch, y además, evidentemente,
lo que es Nueva York históricamente como franquicia de la NBA, que 53 años después llegue a unas finales y las gane de esa manera, contra todo pronóstico y sobre todo contra el marcador en casi todos los partidos, pues lo dimensiona todavía más por encima. No sé, ya lo dijimos en el podcast el otro día, no sé yo este tío cuánto le queda para ser el mejor jugador de la historia de los Knicks después de los playoffs que ha hecho, ¿eh? Ujú. Hay que recordar que, pues bueno, como comentábamos, estuvieron apenas el 24% de los minutos por delante, el resto iba liderando San Antonio, y este hombre solo en las finales, en los últimos cuartos, promedió 11,2 puntos con unos porcentajes impresionantes, si no recuerdo mal, eran 51 en tiros de campo, 43 en el triple y desde el tiro libre 88, así que unas finales y unos playoffs redondos para él. Sin duda, y veremos cuánto aguantan estos Knicks con este núcleo duro de jugadores, porque llevábamos 8 años sin repetir un campeonato. Todo lo que veo de estos Knicks, y lo digo yo que no me los creía, me invita a pensar en que puede haber repetición de anillo, ¿eh? No Ujú. por el nivel en sí de los demás, porque evidentemente los demás equipos, ha habido equipos en playoff, por ejemplo Boston, que creíamos que iban a llegar muy lejos, que han tenido una aventura súper corta en playoff. En la conferencia oeste, pues evidentemente todo el mundo pensaba que Denver Nuggets iba a hacerlo mejor, por ejemplo. Son equipos que se tienen que reforzar mucho, pero es que veo que se llevan ultra bien, que todo el mundo curra por encima de salarios, de estatus en el equipo, incluso este tío siendo el mejor, que lo saben y le han dado el equipo a él, ha perdonado 100 y pico millones y aún así se tira por los balones, nadie levanta una voz por encima de otro. Decía Nunobi que lo que más le ayudó también en los momentos malos es que en el partido ese que van perdiendo de 29, se van 27 abajo al descanso y llega Branson al vestuario súper tranquilo, no levanta la voz, no pega un puñetazo a la mesa. Eso es algo que normalmente una historia no se ve así, que una estrella haga eso. Y quizá entre eso y que Mike Brown está como si estuviera entrenando una liga de verano, súper relajado. No sé lo que te parece, pero igual el año que viene son grandes favoritos, ¿eh? Bueno, llevaban ya varios años llamando a las puertas de unas finales. Estoy revisando aquí que ha jugado desde que llegó a los Knicks 11 partidos de playoff, 13, 18 y este año 19, o sea, siempre han estado ahí cerca. Y es verdad que es algo bastante frecuente el pensar que una franquicia, después de ganar el anillo con el dominio que lo han hecho estos Knicks, puede llegar a repetirlo. Recordamos que fue 4-2, 4-0, 4-0 y 4-1. O sea, no han hecho unos playoffs redondos por nada. Y bueno, es verdad que, como digo, suele ser bastante frecuente que lo pensemos. Aún así, llevamos 8 años sin repetir, pero estos Knicks dan sensaciones de que van a seguir, por lo menos, peleando el llegar a las finales todos los años y mantienen el nivel de la mayoría de sus jugadores durante bastantes años. Pues sí, sin duda. Otro que tal baila, señores, evidentemente tiene que haber más gente de los Knicks aquí. OG Anunoby, 20 puntos, 6 rebotes, un robo y medio y un tapón por partido, 49% en triples, con 5 intentos por encuentro. Y ojo a esto, 72% de true shooting. ¡Qué barbaridad! Bueno, espectacular, ¿no? De 34 minutos que jugó, 20 puntazos, sin ser especialmente un anotador increíble y teniendo a Jalen Branson al lado, que como ya decimos, es el que llevaba, por así decirlo, el liderazgo de los Knicks este año y aún así hace unos playoffs espectaculares, unas finales increíbles. Diríamos que de los 5 partidos, 2 los gana prácticamente solo y pues bueno, no he incluido el más menos con él, pero ha sido también más 163, o Ya ves. sea, unos playoffs redondos también. Yo me he apuntado de Anunoby la diferencia respecto a la temporada regular. Ujú. En cuanto a medias de anotación, rebote, etcétera, no es tanta, solo promedia 3 puntos y un rebote más por partido, pero atención a la diferencia de acierto de porcentajes de este tío. Una vez está ganando el pan, pasa de un 48% a un 56% en tiro, es decir, un 8% más.
y el triple es del 39 al 49. Sí, Ujú. Y yo 10% estoy más. observando Buah. sí, sí, yo estoy observando también la diferencia con respecto a su temporada anterior, y la temporada pasada juega 5 minutos más por partido y promedia 4 puntos menos por partido con un 33,9% en el triple, y este año, ya digo, jugando 5 minutos menos, 20 puntos por partido y 48,9. Espectacular. Bueno, eso creo que es clara muestra de lo que dijimos sobre el balance ofensivo, la forma de atacar que tienen estos Knicks de 2026, gracias al ataque Princeton que instauró Mike Brown desde el principio y en el que pues, ha caído de cara la moneda para que todo el mundo esté súper, súper cómodo con esta forma de jugar en Nueva York. Evidentemente, uno que ha estado comodísimo, ha estado en su salsa, el señor Karl Anthony Towns. Casi 16 puntos, 10,6 rebotes, 4,9 asistencias, con un 55 en tiro, 45,6 en triples y un casi 91% en tiros libres en estos playoffs. Loquísimo. 258 puntos a favor cuando este tío está en la cancha. ¡Qué Ahora sí, barbaridad! este sí que es el récord histórico de más menos en unos playoffs, más 258 es espectacular. Y, comparándolo también con su temporada anterior, es verdad que la temporada anterior a nivel de anotación en los playoffs, sí que termina promediando 21-11, es verdad que juega 5 minutos más, pero hay que tener muy en cuenta el porcentaje en true shooting, en Ujú. el que tiene un 10% más esta temporada que la anterior, aún con menos minutos y promediando menos puntos. O sea, se ve una evolución clara del jugador, ya lo comentábamos. Hubo varias pruebas en las que Mike Brown intentaba diferentes cosas con él, hasta que dio con la clave. Y a partir de esa segunda derrota contra los Hawks, yo diría que es el jugador que marcó la diferencia en lo que han Completamente. sido estos Knicks en el resto de los playoffs. Me he apuntado aquí, he sacado estadísticas de CAT sobre las diferentes rondas que han ido jugando, porque Ujú. Karl Anthony Towns es el comodín de Mike Brown. En los primeros tres partidos de playoff, pierden 2-1 contra Atlanta. Él hace en los tres primeros partidos 10 asistencias en total, ¿vale? En los siguientes tres partidos de la serie, que ganan absolutamente todos, hace 8,6 asistencias por partido. O sea, hace en cada partido casi las mismas asistencias que en los tres primeros partidos. ¿Por qué? Lo decíamos aquí, era abril, ya nadie se acuerda, pero no estaba teniendo balón ninguno Karl Anthony Towns y estaba la defensa completamente cerrada sobre Jalen Branson y Karl Anthony Towns. Es cierto que los tres primeros partidos anota muchísimo, pero no hay flujo de balón ninguno. Se le olvida por completo a Nueva York mover el balón y algo que necesitan mucho. Luego también nos hemos enterado, gracias a Mike Brown, de que el tío era un loco, un psicópata, porque que tú en los tres primeros partidos de playoff te pongas a hacer pruebas para siguiente ronda significa que primero, pues eso, tienes algo en la mente, porque hay que tenerlos muy gordos para hacer eso cuando te estás jugando el pan, que nadie te garantiza que en tu primer año en la liga no vaya a caer en primera ronda y viendo cómo estaba Atlanta. No solo eso, sino que encima le sale increíblemente bien en la siguiente ronda hace 7 asistencias y media por partido contra Filadelfia. Y luego ya contra Cleveland, que tiene pues muy a su favor la serie porque Cleveland es un matchup que le viene muy bien a Nueva York por el tema del ritmo, absolutamente nulo de Cleveland en defensa. El tío lo que procede es a defender a los pivots porque deja ya a Jarrett Allen y sobre todo Ivan Mobley. Ivan Mobley no sabe lo que hacer en esa serie. Lo que hace es triplicar su número de robos por partido, pasa de 0,3, es decir, casi nada, a 1,5. Eh, ¿Por qué? Porque procede a defender como un loco, cosa que luego hizo en las finales contra Wemby, que es cierto que baja mucho esa media de puntos por partido en las finales respecto a las dos primeras rondas sobre todo, pero cómo ha hecho para defender al tío más loco de la NBA en la pintura, me parece una barbaridad, algo que es intangible, que no es una estadística y que me parece muy determinante para que haya sacado de quicio por completo a San Antonio en esas finales. Pues sí, la verdad que la transformación que ha dado, ya decimos, desde esta serie contra los Hawks hasta las finales ha sido espectacular. Creo, si no recuerdo mal, que es en la entrevista con Jimmy Fallon en la que el propio Jimmy le pregunta si se esperaba este nivel y este crecimiento en los playoffs, y él normalmente se espera que alguien diga que no y tal, como yendo un poco con el perfil un poco más bajo, y él dice un rotundo sí, porque
todo el trabajo que le lleva poniendo durante estos últimos meses ha terminado dando resultado y bueno, se ha visto donde han sido, no a nivel estadístico, pero sí a nivel de juego, los mejor playoffs, los mejores 19 partidos de esta postemporada de su historia. Es su sexta temporada en playoff también y ha sido la mejor sin ninguna duda. No sé lo que opinas de esto. Para mí, evidentemente, Branson justifica su MVP de las finales en el último partido. Al principio decíamos Ujú. que Anunoby debería ser el MVP, sobre todo en los tres primeros partidos, es increíble. Pero en cuanto a el cuadro completo de playoff, para mí, el equipo de los Knicks lo cambia Karl Anthony Towns. Sería el más Sí, sí, determinante sí, para mí. sí, sin duda, para mí, eso es, el más diferencial y el mejor jugador a nivel completo en el equilibrio ataque-defensa ha sido Kat, sin ninguna duda. Y cerramos el quinteto con el pívot, quien si no, venido de no sabemos qué planeta, el señor Víctor Wembanyama con casi 24 puntos, 11 rebotes, 3 tapones y medio por partido, 78 en total, consiguiendo casi el récord histórico, evidentemente lo es para unos primeros playoffs, con un 60% en true shooting, intentando muchos triples, así que yo no sé dónde Ujú. estaría este true shooting si hubiera encontrado Mitch Johnson mejores selecciones de tiro para Wemby. Y en los primeros playoffs de este tío llega a la final. Pues sí, no hay temporadas con las que comparar porque como tú muy bien dices, son sus primeros playoffs y que ya haya conseguido estas estadísticas es increíble. Si consigue que el tiro sea un poco más consistente y encontrar mejores situaciones y mejorar esos porcentajes, estamos hablando de que puede ser un jugador que esté dominando la NBA durante muchísimos años, así que sin duda impresionante. Sobre todo, más que por los porcentajes en sí, es por los intentos, o sea, la selección de tiros, saber cuándo y dónde tirar, es algo que Ujú, tiene que correcto. aprender y que tiene el equipo que buscar mejores situaciones para él, como digo, Mitch Johnson, encontrar una posición de tiro a Wemby que no sea o debajo de canasta o a 8 metros de canasta. Hay un punto Ujú. medio que Ah, no se ha explotado y que a partir de aquí yo creo que tienen que trabajar mucho porque estábamos viendo que el pick and roll Stephon Castle-Wemby era una locura en cuanto a rendimiento y en las finales, evidentemente, cuando le cierran la pintura, Wemby se queda bloqueado porque no tiene, evidentemente, todavía, al menos todavía, un tiro de tres que sea completamente fiable como para abrir esa pintura en defensa que proponían los Knicks cerrándola completamente. correcto, se entendió muy bien en las finales con Harper también y bueno, está claro que a nivel defensivo especialmente fue clave y de ahí ese más menos 196 que consiguió también, no solo por las acciones defensivas, sino por la cantidad de veces que los rivales se dan la vuelta cuando se lo encuentran. Sí, completamente. Pues dicho esto, cerrado el quinteto ganador, el quinteto favorito de este año 2026 para The Fourth Quarter, vamos a hablar de las menciones honoríficas y aquí si hay diferencias, comenzamos con las menciones honoríficas del señor Mike. Ujú. Empezamos en primer lugar, como no, lo mencionábamos ahora, Dylan Harper, espectacular estos primeros playoffs también y su primera temporada, es que es increíble que haya conseguido todo lo que ha hecho siendo sus primeros meses en la NBA. Como pongo ahí, Record man, porque en las finales batió el récord de jugador más joven en anotar 5, 10, 15, 20 y 25 puntos siendo rookie, 25 puntos en ese Game 5 precisamente. Y bueno, creo que coincidimos los dos en que ha sido uno de los jugadores y de las revelaciones de estos playoffs, siendo el sexto hombre para San Antonio. Y bueno, pues creo que tiene que estar aquí sí o sí, ¿no? Para mí el jugador que más mejora respecto a temporada regular de todos los playoffs, no por estadística, aquí no he sacado la diferencia respecto a temporada regular, sino en cuanto a la dimensión que tenía el jugador en febrero-marzo, que ya estaba jugando muchos minutos, o sea, no lo estamos comparando con el Dylan de noviembre-diciembre, que jugaba apenas, sino Ujú. que nadie pensaba que este tío fuera el líder con el balón de un equipo en las finales de la NBA. Así es, así que bueno, no lo incluimos obviamente en el primer quinteto por razones obvias, pero
creemos que se merece sí o sí estar en una de las menciones honoríficas. Seguimos por mi parte con Shea Gilgeous-Alexander, que a pesar de que Oklahoma se puede ver como un fracaso que se hayan quedado en esas finales, pues bueno, pierden en el Game 7 contra San Antonio. Y Shea, en un equipo plagado de lesiones, al final sobre todo, es el que más destaca, como siempre, MVP de la temporada regular y un gran jugador en estos playoffs también, promediando 27,6 puntos, casi 8 asistencias, con casi un tapón y 1,3 robos también. Muy buenos porcentajes, es verdad que en el triple se queda un poco más flojo, aunque en esos momentos finales sabemos que se viene arriba, como siempre. 59% de true shooting y más 39 en cancha con él, que es cierto que con muchos otros compañeros de los Thunder, pues no han tenido esas buenas estadísticas. Así que bueno, jugando 36 minutos, creo que es uno de los jugadores que siempre marca la diferencia cuando está. Sin duda, te diría que son los playoffs menos llamativos de Shea, pero ha mantenido el nivel y hay que tener en cuenta la variable, el asterisco, llámalo como lo quieras, de que ha tenido al menos dos, tres compañeros lesionados, uno de ellos de muchísima importancia, como es Jalen Williams, su Ujú, escudero, digamos, en el backcourt y el segundo máximo anotador del equipo siempre. Yo no lo he puesto, y hago un pequeño spoiler, porque los dos, tres primeros partidos contra Lakers no me acabó de entrar porque lo vi como falto de ideas con la buena ujú. defensa que hicieron los Lakers sobre él. Y creo que, evidentemente, ganaron 4-0 y Oklahoma está 15 escalones por encima de Lakers, pero creo que él podía haber hecho un poco más en esa serie y he querido premiar un poco a otros jugadores que han hecho algo que no se les esperaba respecto al nivel y cómo están, y que Gilius Alexander sí ha mantenido su línea en cuanto al nivel. No puedo decir lo Ujú. mismo de las finales de conferencia, también te digo. Correcto, así es. Pasamos con mi tercer jugador, en este caso Ausar Thompson, como estáis viendo ahí. Decidí incluirlo porque lo estoy comparando ahora precisamente con sus playoffs anteriores, son sus segundos playoffs. La temporada pasada es verdad que a nivel estadístico, sobre todo ofensivamente, destaca más que en esta, pero es que este año, jugando más del doble de partidos que el año anterior, dobla sus estadísticas defensivas tanto en tapones como en robos. Ha hecho unas series a nivel defensivo, sobre todo, espectaculares, promediando 1,8 tapones y 2 robos. Así que bueno, creo que se merece estar aquí porque ha sido uno de los que ha permitido que Detroit pueda llegar hasta donde llegó, forzando esos dos séptimos partidos, tanto contra Orlando como contra los Cavs. Aquí somos muy del club de fans de los Thompson en el canal, así que todo el que quiera que se una porque tenemos muchos años por delante de Ausar y Amen en playoff, creo yo. A ver dónde están, Ujú. siempre tenemos la muletilla con ellos, a ver dónde están de aquí a 4 o 5 años si son capaces de desarrollar una muñequita, porque todo lo demás Sí, lo tienen. correcto. Cuarto jugador que he decidido incluir por variar un poco y por darle su sitio a por lo menos un jugador del finalista de la conferencia este junto a los Knicks. Jarrett Allen, 18 partidos jugaron en estos playoffs, llegando también a dos séptimos, en este caso no solo contra los Pistons, sino también contra los Raptors. 29 minutos compartiendo cancha con Evan Mobley, que también, pues bueno, tienen que dividirse ambos dos. En algunos partidos tuvo más protagonismo uno que otro. Sextos playoffs para él, promediando en este caso 12,7 puntos, 7,2 rebotes, 1,7 tapones y muy buenos porcentajes. Es verdad que no intentando muchos tiros durante el partido, pero bueno, con un 63,5% y con un 64% de true shooting. Yo aquí no estoy de acuerdo, tío. No me gusta nada la selección de Jarrett, no por Jarrett en sí, que es un jugador que me gusta, pero es Cleveland en general ha hecho unos playoffs que no he entendido, porque sobre todo en primera Ujú, ronda jamás deberían haber llegado a 7 partidos con Raptors. Jarrett Allen y Van Mobley deberían haber reventado la pintura en Toronto y no lo hicieron. Y luego en segunda ronda, pues vimos muy, muy poco de lo que yo pensaba que se vería de ese pick and roll Allen Harden o Donovan ujú, Mitchell, elige quien quieras, pero para mí yo penalizo mucho el playoff que ha hecho Cleveland culpando a Kenny Atkinson por no encontrar tiros más fáciles para sus dos pivots que para mí han sido la sorpresa negativa,
como equipo de todos los playoffs, así que no estoy de acuerdo ahí. No, sí, los Cavs en conjunto sí que creo que han tenido unos playoffs más bien regulares, donde dejaron escapar muchas situaciones ventajosas para ellos, pero bueno, dado que fueron finalistas de la conferencia, quería buscar un nombre salvable y creo que por lo menos esa segunda ronda contra los Pistons, donde ya Allen tiene 2 partidos, yo creo, en los que salva un poco los muebles para los Cavs, Ujú. es uno de los nombres más salvables, teniendo en cuenta que Donovan Mitchell se quedó un poco lejos de lo que se esperaba de él. Muy lejos. Harden no tuvo su mejor serie y Evan Mobley, a pesar de jugar una media de 35 minutos, creo que se quedó un poco flojo también. Así que bueno, creo que uno de los más salvables y que un poco tuvo más protagonismo en alguna de las rondas fue él. Pero bueno, estamos de acuerdo los dos en que los Cavs necesitan darle una vuelta de tuerca si quieren de verdad llegar a ser unos contenders reales, porque llevan varios años también coqueteando con semifinales y finales, pero nunca terminan de ser competitivos realmente. Completamente. ¿Y qué pensará Donovan Mitchell, que pidió el traspaso a Nueva York y estaba prácticamente hecho, viendo que son los Knicks los que han ganado y no él? Así es. Y quinto jugador, y con este cerramos ya mis menciones honoríficas, nos encontramos a Isaiah Hartenstein, que pues bueno, para mucha gente puede que no haya sido uno de los jugadores que han tenido en el radar, pero bueno, creo que para nosotros dos, bueno, son sus quintos playoffs y sin duda creo que han sido en unos en los que más protagonismo ha terminado consiguiendo. 23 minutos por partido, en algunos saliendo desde el banquillo, en otros siendo titular junto a Chet. Y bueno, pues termina con 9 puntos, 8 rebotes, bastantes buenos porcentajes, a pesar de que no es su labor encargarse de ello. Pero bueno, intentando 6 tiros por partido, 63,3%, y termina con 66,4 en true shooting y más 53 en cancha los Thunder con él. Así que creo que se merecía estar aquí y sin duda, pues una de las revelaciones, y que los Thunder tendrán que pensarse muy mucho lo que hacen con él en esta postemporada, porque recordamos que tienen que decidir si renovarlo o dejarlo que salga a la agencia libre. Esto es clave, ¿eh? Hartenstein Ujú. para Oklahoma ha sido importantísimo, el interior definitivo en estos playoffs para ellos, no solo como tú has hablado de esos números, sino sobre todo por intangibles, por movimiento de balón, por cómo se Así es. encargó de Wemby en los primeros partidos, por cómo forzaron que Wemby saliera, las bombitas esas que caían desde el cielo a partir del segundo ¡Pah! partido. Increíble. Me parecería una pérdida muy gorda por parte de Oklahoma si lo dejan escapar, pero es que evidentemente no pueden estar todos. Hay que Ujú. priorizar. No sabemos lo que harán, perdón. Y ya que hablamos de Hartenstein, pues si te parece, cambiamos a mis menciones honoríficas y lo hacemos en el sentido contrario. Isaías, genio absoluto, está como center titular en mis menciones honoríficas, como decimos. Playoffs súper importantes en cuanto a lo individual, por peso en el ataque cuando no se supone que tiene que hacerlo, también por demérito de Chet Holmgren, que dio un paso adelante contra Wemby. Después de en el primer partido, recordamos, San Antonio destruir a Hartenstein y que se pasara prácticamente a la segunda parte en el banquillo, pega un pedazo de paso adelante y hace todo lo contrario, acabando en un Game 7 siendo el pivot determinante y el más importante. No sabemos lo que harán. Sam Presti, tenemos completa confianza en que siempre sabe moverse, pero evidentemente, si no lo renueva, es un caramelito para cualquier franquicia que quiera ser aspirante a contender o contender de cara a los playoffs de 2027. A ver qué pasa, lo contaremos aquí en verano, evidentemente, si hay movimiento. El que sí o sí tenemos que hacer un vídeo es el señor LeBron James, porque no sabemos si renueva, no sabemos si se va, pero que con 41 años, perdón, 23 años después, haga 23 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, parece una barbaridad, ganándole a Houston Rockets, que era la gran favorita para el 80-90% de la NBA, como jugador más importante, con Luka Doncic y Austin Reeves lesionados. No sé dónde va a estar este tío, qué dimensión puede llegar a tener en cuanto a el legado de lo que hace con esa edad. O sea, valorando solo a Ujú. LeBron a partir de los 40, ¿dónde puede estar ese legado?
Bueno, empezando por el hecho de que, como tú muy bien dices y vemos ahí, tiene 41 años y es su decimonovena temporada jugando playoffs. Que te siga firmando estas estadísticas, con esos porcentajes también, porque tiene un 46% en tiros de campo Ujú. y sin ser un anotador espectacular, 33% en el triple, que no está mal, no deja de sorprendernos. Estamos de acuerdo en que a nivel físico puede que ya no sea lo mismo, pero es que sigue manteniendo un físico muy por encima de la media y muy por encima de otros jugadores a los que se ha enfrentado mucho más jóvenes que él y sigue siendo superior a ellos. O Entonces sea, que la comparación entre mm, su nivel físico prime, evidentemente está muy por debajo, pero comparando el físico de LeBron de 41 años con el físico del prime de otros jugadores estrellas de la liga, es que todavía eso gana es. LeBron. Sí, sí, sí. Como decimos, no sabemos hasta dónde va a seguir sorprendiéndonos este hombre, pero lo que sí tenemos seguro es que seguimos disfrutándolo como el primer día y el ver que sigue evolucionando a pesar de llevar tantas temporadas en la NBA y tener ya, como decimos, 41 años, pues bueno, creo que es un disfrute para todos nosotros y para cualquiera que le guste esto. Y sobre todo recordamos, perdón Mike, ese triple clutch para levantar a San Ujú. Antonio, perdón, a Houston y irse a Texas con la serie muy encaminada. No, sí, sí, sin duda que es uno de los momentos de los playoffs y que fue un mazazo espectacular. Y sigue demostrando que tiene ese aura de que cuando es necesario en los momentos importantes está ahí. El que estuvo ahí en primera ronda, el señor Jalen McDaniels, el Darth de Star Wars, con esa capucha que se ponía siempre después de los partidos en el banquillo, perdón, en el vestuario en rueda de prensa. 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Ese tío que dijo que los Denver Nuggets eran terribles defensores en el primer partido y que destrozaron por completo a los Nuggets, que yo, por ejemplo, los ponía en las finales y que cayeron en primera ronda gracias sobre todo, evidentemente, a Rudy Gobert, que he estado a punto de meterlo, sinceramente, a Gobert, por esa defensa Ujú. contra Wemby, contra Jokic. Lo que pasa es que luego en semis se vino un poco abajo contra Wemby y por eso no lo he acabado metiendo y he metido a Hartenstein. Pero sí o sí tenía que traer a alguien de Minnesota y evidentemente tenía que ser McDaniels porque para mí ha sido el jugador más regular de todo el equipo. Es cierto que no tiene los números de Edwards, evidentemente no tiene el nivel de Edwards, pero Edwards, eh, si entraba aquí Edwards era por el carácter de estar completamente cojo, de jugar, de ganar incluso partidos y una serie estando cojo y de volverse a lesionar y seguir jugando en playoff. Pero Jalen McDaniels, solo por que va a pasar a la historia, eso de los jugadores de Nuggets son muy malos defensores antes de jugar los partidos, me parece que tenía que estar aquí porque me parece el personaje fuera de cancha, el personaje más importante de los playoffs. Y encima, con el nivel que demostró, sobre todo en primera ronda, anotando como quiso, algo que no está acostumbrado él a hacer, pues me parece que tenía que estar. Sí, sí, sí. Sin duda que a nivel estadístico y sobre todo ofensivamente ha sido su mejor año. Y pues bueno, como tú muy bien dices, además metiéndose en la cabeza de los rivales desde esa primera ronda y pues ejerciendo una presión sobre los Denver Nuggets espectacular. Y efectivamente tuvo razón con lo que dijo porque los anularon completamente y él pues fue uno de los principales hacedores de ello. Así que bueno, entiendo perfectamente que esté. Y gran defensor sobre Jamal Murray que no sabemos si ha asistido en estos playoffs. Y se dice pronto de Bueno, Jamal. gafe del comentarista, como siempre, encargaste su camiseta y a partir de ahí fue para abajo completamente, sumado también a que tuvieron la mala suerte de que su rival en primera ronda no fueron los Lakers, si no, hubiese cambiado la historia seguro. Hubiera cambiado mucho. El que ha cambiado muchísimo respecto a temporada regular es el señor Marcus Smart. 12 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, pero la increíble defensa de este tío sobre Kevin Durant en primera ronda me parece algo que se ha hablado muy poco, evidentemente, porque luego han ido avanzando las rondas y el que pierde se deja de hablar, pero contra Oklahoma
enseña el camino a San Antonio de cómo hay que defender a Shea, porque lo tiene súper incómodo, sobre todo los dos primeros partidos de Shea son malísimos contra la defensa de Marcus Smart, porque es épico lo que hace Marcus Smart, y no utilizo mucho esta palabra, porque con la edad que tiene, el impacto que tuvo contra Houston es increíble. Además, el paso adelante en el tiro de tres fue clave también, pero sobre todo la defensa sobre Durant y la defensa sobre Shea, para mí, para mí te diría que es de los tres defensores más importantes de los playoffs. Sí, sí, sin ninguna duda. Después de 3 años sin jugar playoff, si decíamos que Ausar Thompson de la temporada pasada esta duplicó sus estadísticas defensivas, Marcus Smart las maximizó, nunca había tenido una actuación defensiva como esta y termina con 2,4 robos y un tapón promediado en los 10 partidos que jugó. Y como tú dices, no solo a nivel defensivo, sino ofensivo, tuvo partidos muy importantes, pero sobre todo esa primera ronda contra Houston defensivamente fue un animal y en la segunda ronda secó a Shea Gilgeous-Alexander por completo, así que entendible más que nunca que Marcus Smart esté en estas menciones. Dylan Harper, club de fans, aquí estamos. 14.5 rebotes, 2 asistencias, el sexto hombre de los playoffs, pero es que se quedan muy cortos los números para el impacto que ha tenido este tío en playoffs, para el desarrollo que ha tenido incluso durante los playoffs. Ya lo hemos dicho antes cuando lo ha comentado Mike en su quinteto también, y lo dijimos en el podcast el otro día, en directo. Este tío tiene que ser el dueño del equipo a partir de octubre. Si pensabais que era la última mención que íbamos a hacer sobre Dylan Harper, os equivocabais. Vuelve a estar en las menciones honoríficas aquí también, no solo en las mías, sino en las de Piuni también. Y bueno, creo que más que merecidísimo que esté aquí, porque que en su primera temporada, con apenas 10 meses en la NBA, haya conseguido lo que consiguió, creemos que es merecedor no solo de dedicarle una parte del vídeo, sino es que se merece un vídeo entero. 26 minutos siendo sexto hombre, ha jugado 23 partidos, diría que todos los partidos de San Antonio, no se ha perdido ninguno o como mucho uno, si no recuerdo mal, por lesión. Y termina, pues bueno, con esas estadísticas que estáis viendo ahí, 14-5-2 con un robo por partido, 51% en tiros de campo, 33 desde el triple, a pesar de tampoco ser su especialidad, y 61% de true shooting, con más 141 en cancha y siendo uno de los mejores compañeros de Wemby en estos playoffs y sobre todo en las finales. Así que club de fans absoluto de Dylan Harper, el que tenemos montado aquí en The Fourth Quarter. No vamos a machacarlo mucho más, porque la gente se va a cansar de nosotros y de Dylan, porque nos queda mucho por hablar de Harper, sobre todo porque si San Antonio hace movimientos o no en verano, será porque piensen que de verdad este tío tiene que ser el dueño del equipo. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Iremos comentando más temitas. Evidentemente, lo más importante que tenemos ahora mismo es el draft, que recordamos, martes a las 7:30 de la tarde, como siempre. Estaremos en directo con la previa del draft y luego pues el miércoles haremos un vídeo especial hablando del tema. Así que cosas, dudas, preguntas sobre el draft nos las podéis dejar también aquí en los comentarios y evidentemente lo más importante es que estéis con nosotros en el directo el martes para que estemos todos juntos hablando de el loquito de Adai Mara, Sergio y Baba Miller, sobre todo, como españoles que somos, y evidentemente de qué hacen los equipos de la lotería de cara a cuál va a ser su futuro y a quién seleccionan. Mike, muchísimas gracias por el vídeo. Nada, muchísimas gracias a ti. Era una cita que teníamos pendiente esta y bueno, creo que hemos elegido bastante bien. Un placer, gente. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.